Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A continuación expondré el tema que es análisis de la crisis política peruana y la gestión presidencial de José Gerí desde la teoría de los derechos justos de Francisco Miro Quesada. Como pueden ver, es mi trabajo de investigación y en el marco preliminar nos dice la breve reseña del contexto de la organización jurídica política peruana, el resumen del contenido, como también vamos a ver partes del análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX, cómo fue evolucionando lo que es el derecho dentro de la política antes de la independencia o durante la colonización, durante la República y próximos al siglo XX y siglo XXI, especialmente lo que marcó un cambio total desde que se instaló la nueva constitución, la constitución política del 93. Análisis teórico jurídico de Francisco Miro Quesada del derecho justo y análisis de la realidad peruana de hoy. Y en conclusión, del estudiante que la propuesta de mejora comparativa con el caso José Gerí, que se vio hace unos días, que le hizo una entrevista a la periodista Milagros Leiva, a José Gerí, en una plataforma de las redes sociales perteneciente al Grupo del Comercio. Como podemos ver, en la reseña de contexto de la organización jurídica política es concerniente a toda la evolución del derecho dentro de la política durante todo el desarrollo de la realidad peruana. Por ejemplo, algo breve, nosotros, antes de ser república, nosotros en el tiempo de la colonización, la, la colonia española se regía por medio del, del jus pluralismo, que es una corriente del derecho que se alimentaba, como se diría, de las leyes que dejó en este caso el Imperio Romano de Occidente y que se aplicaba acá a las colonias en todos sus estatutos a lo largo de toda su población, criollos, indígenas, mestizos. Cuando viene la independización es cuando ya entra en vigor nuevas leyes, ¿no? Con la primera constitución de 1823, seguido también con las elaboraciones de los primeros códigos civiles, después del Código Civil Napoleónico, que se emite en 1805, y acá en el Perú se elabora un código propio civilista, que fue el de 1853. Y después ya vienen lo del siglo XX con sus nuevas reformas, como podemos tener el Código Civil de la República Peruana del 84 con sus respectivas comisiones para reformar, agregar, derogar y modificar artículos o párrafos de algunos artículos. Después viene el Código Penal, que fue el último código que se fue dando en el 2006 y desde luego la Constitución Política, ¿no? Del 93, que concierne a finales del siglo XX, que es la Constitución moderna que hasta ahorita está en vigencia y ya está cumpliendo prácticamente 30 y 32 años. Ahora, con respecto a los aportes con los aportes del autor, el autor Miro Quesada Rada nos dice en una teoría. Elementos de la teoría. La norma y proposición. Sostiene que las normas no son proposiciones. Por lo tanto, no es pertinente decir que son verdaderas o falsas, sino válidas o justas. Su valor reside en su capacidad de promover el valor fundamental. ¿Qué no quiere decir? Que una norma no debe ser una proposición o que no es una proposición, sino un valor fundamental. Que una norma dé a entender que realza o se hace valer o se hace cumplir un valor positivo que recién pueda
corregir, modificar o sancionar una conducta ilícita o delictiva. Por eso está acompañado de la axiología o la ciencia que estudia los valores concerniente a los derechos humanos. Como nos dice acá, la aplicación de sus teorías llevan a la fundamentación filosófica de los derechos humanos, considerándolos la materialización del principio humanista en el plano jurídico. Y luego viene la lógica deontica. Aborda la relación entre el derecho y la lógica. Hay una lógica que tiene que ensamblar al derecho para que pueda ser aplicable en la realidad nacional, aunque llegó a postular que la lógica del deber ser es eliminable, prefiriendo analizar la deducción normativa a través de una lógica más rigurosa. Aporte de Francisco Miro Quesada Rada al contexto político. ¿Qué nos quiere decir? Complementando la visión filosófica, la obra de Francisco Miro Quesada Rada, Ciencia Política y Derecho Constitucional, se enfoca en la praxis política de la democracia. O sea, la democracia neta como se estipula en la Constitución y como lo que pregoneran en este caso los congresistas, en la praxis política, su análisis sobre la democracia directa y el referéndum en el Perú es crucial para entender cómo la teoría del derecho justo debe confrontar la estructura de poder. Criticar las manipulaciones jurídicas y políticas que desvirtúan la voluntad popular como las leyes 2659.2 y 2667.0 en el régimen fujimorista, las cuales buscaban impedir la aplicación plena de los mecanismos de participación y la defensa de la democracia directa como institución constitucional en la Carta del 93, es la manifestación de un esfuerzo por crear un orden jurídico más justo y participativo, resonando con el imperativo humanista de empoderar al individuo el fin en sí mismo. Acá en la Constitución del 93 da más realce a los derechos fundamentales, como la Constitución del 79, que da más realce al trabajador fundamental. Pero acá hay una contradicción, porque realza limitaciones que están sujetas a la libertad y a la igualdad, pero no en su totalidad. Aplicación y crítica. Análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho justo, la seguridad y versus derechos fundamentales. En la realidad peruana, la respuesta estatal a las críticas a las crisis de seguridad a menudo se traduce en la declaratoria de estados de emergencia. Si bien la medida busca proteger a la población, su aplicación desmedida, como la suspensión de derechos constitucionales y la militarización, corre riesgo de convertir al ciudadano el fin en sí mismo en un simple instrumento de política de seguridad estatal, según la teoría de derecho justo. Toda norma, como el derecho de emergencia, debe ser deducible y el principio humanista. Una suspensión prolongada o abusiva de derechos iría en contra del principio. Y una tensión en la dos, formalismo legal versus justicia material y corrupción versus ética jurídica. Acá tenemos un caso bien claro, lo que se vivió hace pocos días, el análisis del caso de José Gerí y la filosofía del derecho. El caso de la entrevista de José Gerí con la periodista Milagros Leiva, en la que el político defiende la necesidad de vivir en un estado de emergencia para limpiar el país. Es un claro ejemplo de la confrontación entre el derecho justo y la exigencia de la realidad crítica. Visión positivista y visión ius naturalista. La visión positivista implicada en Gerí dice, la postura de Gerí enfocada en la eficacia y la coerción estatal estado de emergencia puede interpretarse como una respuesta pragmática y potencialmente positivista, donde la validez de la norma reside en su capacidad de imponer el orden, incluso a costa de su suspensión de derecho. Mientras por otro lado, en la visión ius naturalista racionalista, desde la perspectiva de Miro Quesada, la propuesta de Gería es fundamentalmente problemática. Si bien el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, la idea de un estado de excepción permanente como soluciones estructurales viola el principio de que el hombre es un fin en sí mismo, la democracia. Acá la solución no es que porque saque decretos de urgencia se aminore los problemas, porque por un lado podría estar aminorando la problemática del problema social de la criminalidad, pero por otro lado está limitando a los derechos fundamentales. Una cosa
es que él, eh, él vea otra vía legislativa para que el Congreso ponga leyes más severas por medio de una propuesta del voto de confianza, ¿no? Para que haya una reforma o un agregado a una ley más específica que sancione severamente a ciertas actitudes delictivas. En conclusiones, tenemos la propuesta de la mejora del derecho peruano. A partir de la comparativa y las corrientes filosóficas jurídicas estudiadas, se concluye que el derecho peruano debe transitar en un positivismo legalista y pragmático a un racionalismo ético y garantista. En las propuestas mejorada jurídica, fundamentación ética de la normativa, fortalecimiento de la democracia directa y prioridad al humanismo constitucional. Propuesta de la reforma estructural. Para aplicar efectivamente el hecho justo, el Perú necesita una reforma estructural en tres dimensiones. Propuesta política y jurídica. En la política, en la jurídica y jurídica. Jurídica dimensión. Medio de propuestas. Y propuestas económicas. Cierre de estudio y las recomendaciones. Eso fue toda mi exposición, algo breve, concisa, con haciendo una comparativa a la gestión del presidente interino José Gel. Gracias.